y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. Bueno, note aquí algo muy interesante. Y yo mencioné esto en unos estudios pasados, sería bueno que usted escuchara la grabación por ahí, pero mire, Rezín era el rey de Siria y Peca, hijo de Remalías, estaba reinando en Israel. Ahora estos dos hicieron una alianza y quisieron convencer a Acaz para que se uniera a ellos para hacerle frente a los asirios, porque los asirios se estaban levantando como una gran potencia muy grande. Pero Acaz no quiso hacer alianza con ellos, así que ellos se aliaron a Siria, el rey se llamaba Rezín, y también Peca, ¿verdad? Hijo de Remalías, rey de Israel, y entonces quisieron hacer guerra contra Acaz, pero dice, no pudieron tomarla. Se confederaron los sirios con los de Israel para venir y hacer guerra con Judá, pero no pudieron tomarla. Note, por favor, algo interesante aquí. ¿Por qué no pudieron tomarla? Dice aquí, en aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom y echó de Elat los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allá hasta hoy. Pero bueno, vamos a ver un poco acerca de la historia. ¿Por qué no pudieron tomarla? Mire, si vamos al libro de Isaías, vamos a encontrar una historia muy interesante también. Que Isaías estaba hablando, hermanos, profetizando, y Isaías recibió un mensaje de parte de Dios. Allá en Isaías encontramos una historia muy, muy interesante, hermanos, de donde sacamos un versículo que es muy conocido por muchos cristianos. Dice acá en Isaías, capítulo 7, versículo 1, se lo voy a leer, dice así: Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. ¿Okay? Aquí vuelve y nos repite la misma historia que concuerda ya con el pasaje que encontramos en Segunda de Reyes, y también lo podemos encontrar en Segunda de Crónicas. Pero concentrémonos ahora en Isaías. Dice así: y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, esto es decir, Israel, y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles delante de a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz tú y Sear-Jabús tu hijo al extremo del acueducto del estanque de arriba en el camino del lavador, y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y el hijo de Remalías. Mira aquí, lo que está sucediendo es que cuando Siria, el rey Rezín de Siria y Peca de Israel se hacen una confederación y vienen contra Judá, hermanos, Judá empieza a temblar de miedo. Acaz empieza a temblar de miedo. Y mire, hermanos míos, no sabían qué hacer. Entonces Isaías viene con un mensaje de Dios y le dice a Acaz: Acaz, tranquilízate, no te preocupes, porque estos dos de allá de arriba, Rezín, ¿verdad?, de Siria, y Peca de Israel, no son nada, son como unos tizones que humean ahí. Y después dice así, versículo 5, ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá, y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tebel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no sustituirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Rezín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Ahora, fíjese bien, el mensaje de Isaías era básicamente: Acaz, no te preocupes, Dios se va a encargar de esto. Acaz, no tengas miedo. Acaz, mira, esta gente allá se están confederando, pero va a haber una destrucción en ese pueblo, no te preocupes, yo me voy a encargar, Acaz. Y sigue diciendo aquí: y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Este es el mensaje que Dios le manda a Acaz a través de Isaías. Y habló también Jehová a Acaz diciendo:
Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo, de arriba en lo alto. Y mire, dice así, cuando esto sucedió, hermano, escúcheme, cuando esto sucede, Isaías le dice, mira, para que veas que es cierto que Dios te va a proteger, que no tienes que tener temor, pide una señal de Dios, pide una señal para que veas que esto es cierto. Y dice la palabra de Dios aquí, versículo 2, y respondió Acaz, no pediré ni tentaré a Jehová. No, él no quiso pedir una señal, él no creía el mensaje de Isaías, él no estaba interesado en escuchar lo que Dios le estaba ofreciendo, aquella seguridad. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, pues es poco ser molesto a los hombres, sino que también lo es a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, en la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días los cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Ahora, mire bien, hermanos, aquí está una señal que el Señor le está dando a Acaz. Ahora este versículo, hermanos, el versículo 14, dice, por tanto el Señor mismo dará señal, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora este versículo, hermanos, es una profecía mesiánica, no hay duda de ello. Pero tiene una profecía, esta es una profecía, hermanos, con un carácter doble, porque también estaba indirectamente hablando del próximo rey de Israel, que era el hijo de este perverso rey Acaz, que no quería escuchar el mensaje de Dios, y llegó a ser el rey Ezequiel. ¿Ok? Y quiero decir esto con cuidado, es una profecía con carácter doble, es decir, que estaba hablando indirectamente de Ezequiel, pero directamente estaba hablando también del Mesías. Usted puede ver, hermanos, porque no es el tema ahorita, pero puede ver el capítulo, todo el capítulo restante, todo el capítulo 8 y todo el capítulo 9 para que usted pueda entender el carácter doble, pero más que nada la profecía directa hacia el Mesías. El versículo 20 del capítulo 7 de Isaías dice, en aquel día el Señor reirá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Mira, para no hacer largo el cuento y tratar de avanzar más a esto, lo que sucede es de que cuando esta confederación de Siria con Israel se confederó para venir a pelear con Judá, lo que hizo Acaz, hermanos, y no quería recibir la seguridad que Isaías estaba prometiendo acerca de Dios, porque él ya tenía una tarta debajo de la manga, por decirlo de alguna forma. Y es lo que hizo, hermanos, es de que él fue y contrató a nada más y nada menos que a Tiglat-Pileser, que era el rey del gran imperio de los asirios. Mire, él viene, manda a pedir ayuda a los asirios, para que lo defiendan de esta confederación del norte, cuando Dios, a través del profeta Isaías, ya le había mandado un mensaje diciendo no tengas miedo. Pero mire, cuando él regreso yo a Segundo de Reyes, voy al versículo 7 del capítulo 16, donde estaba yo hace rato, sigue diciendo la palabra de Dios así. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Miren nada más lo que hace. Por esto, el rey Acaz no quiso recibir el mensaje de Isaías. Él no quiso recibir, ni siquiera estuvo interesado en pedir la señal para que viera que esto era cierto, que Dios le estaba prometiendo una salvación. La pregunta es, ¿a quién pedimos ayuda, hermanos?
Cuando estamos en problemas, ¿a quién pedimos ayuda? Vamos a hacer una aplicación práctica. Tenemos problemas económicos y a veces lo primero que hacemos es ir al banco a pedir una línea de crédito o usar la tarjeta de crédito antes de confiar en el Señor. Acaz no quiso recibir la ayuda de Dios porque él sintió más seguridad saqueando los diezmos, quitando la ofrenda misionera, quitando todo lo que le pertenecía a Dios allá del templo y mandándoselo al enemigo de los enemigos, fíjate bien, al mismo rey Tiglat-Pileser, rey de los asirios. Versículo 9, y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco, y la tomó, llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Rezín. Fíjate qué curioso, él viene y entonces toma y destruye esta confederación, toman a los sirios, vienen y matan al rey Rezín y toman a muchos cautivos por allá. Y cuando él vino a defenderlos, Tiglat-Pileser, Acaz desde Judá va y se encuentra con Tiglat-Pileser en Damasco. Y miren lo que sucede, versículo 9. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Rezín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey de Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado desde Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco, vio el altar y se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él, y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar, e hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo y de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio, y el altar de bronce será mío para consultar en él. Y hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Bueno, mire, qué triste es lo que sucedió aquí. Para hacer un recuento de todo esto. Cuando viene Tiglat-Pileser a defender a Acaz, el rey de Judá, porque Judá no quiso atender la voz de Dios, que le estaba ofreciendo una seguridad. Él viene, saquea todo el oro, todo lo precioso del templo, y se lo manda a Tiglat-Pileser, el rey de los asirios. Pero cuando él viene a encontrarse con él para darle un segundo pago, me imagino yo, allá en Damasco. Damasco era la capital del rey de Siria, perdón. Era de Siria. Ahí, hermanos, había un culto pagano a más no poder. Pero él vio allá que había un templo, que había un altar, y le gustó mucho. Y le envió los planos exactamente igual. Yo quiero uno allá también en Jerusalén. Y entonces este sacerdote Urías viene y lo construye exactamente igual como que estaba en Damasco. Y allá empiezan a ofrecer sacrificios y empiezan a ofrecer holocaustos, empiezan a dar sus ofrendas y sus libaciones y todo ello. Por ello es, hermanos, por ello es que cuando encontramos a Miqueas, cuando dice: oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará a las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes de debajo de él, y los valles se hendirán como la cera de delante del fuego, como aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. Y mira, aquí entendemos ahora
de una forma más profunda por qué Miqueas está predicando